Hola a todos, ¿recordáis el tutorial de los útiles escolares en miniatura de Kuromi? Hoy quiero hacer algo súper especial. Tengo aquí un dado con algunos de los personajes de Sanrio, así que ¿estáis listos para saber quién será el protagonista de este proyecto? Mirad, ha salido My Melody, justo lo que yo quería. Su estilo dulce y romántico es perfecto para unos útiles escolares llenos de encanto. Vamos a empezar con la pieza central de nuestro set, la mochila de My Melody. En cartulina de color rosa voy a dibujar la cabecita de My Melody y después voy a recortar la parte central. Y después con un papel en color blanco vamos a hacerle la carita. Ahora necesitamos elegir un color para el lazo de My Melody. ¿Qué les parece un azul pastel? Es muy dulce y delicado, pero si prefieres otro color, adelante. Lo único que tenemos que hacer es recortar todas estas piezas y pegarlas de esta forma. Este será el bolsillo de nuestra mochila, así que aquí pondremos todos los útiles escolares en miniatura. Y mirad cómo va tomando forma. Cada pequeño pliegue y cada gota de pegamento nos acerca mucho más a nuestro objetivo. Con esta otra pieza de cartulina vamos a hacer la tapita de nuestra mochila. Le vamos a colocar también el cierre y se lo vamos a pegar en la parte de arriba de esta forma. Ahora con un rectángulo muy finito se lo vamos a pegar en esta parte, pero si todo esto te parece muy complicado, no te preocupes porque te he hecho la plantilla con la herramienta Studio y te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Así lo único que tendrás que hacer será imprimirla y ya después armar todo el puzzle. También te dejaré el enlace a la plantilla del cuerpo y los demás mini útiles escolares, así lo único que tienes que hacer es recortarlo todo y pegarlo de esta forma. Por aquí tenemos también los bracitos que tenemos que recortar y después doblarlo por la mitad para que así estén mucho más duros. Pegamos las dos mitades utilizando pegamento en barra. Y ya después lo podemos colocar dentro del cuerpo. Pegamos el cuerpo y la cabeza y también he recortado una mini fresita y esta flor en miniatura para ponérselo en las manos. Por último le pegamos las asas de la mochila. Y listo, ya lo tendríamos. Como has visto, con un simple papel podemos hacer algo súper bonito. Pasemos a hacer su mini bloc de notas. Me encanta cómo quedan estas páginas tan pequeñitas. Será perfecto para anotar todas sus ideas creativas. Vamos a tener que recortar todas estas paginitas en miniatura y ya después las vamos a juntar con una pinza y en la parte de arriba le colocamos un poquito de pegamento escolar. Dejamos que esto se seque muy bien. Si quieres puedes decorarlo con un trocito de papel en la parte de arriba y ya le podemos pegar la portada y la contraportada.
listo, ya lo tendríamos. Como veis, queda súper cookie. No podemos olvidarnos de su agenda o diario, así que lo primero que voy a hacer es plastificar esta portada. De esta forma, su cuadernito será súper duradero. Después recortamos un rectángulo bastante largo de papel blanco y lo vamos a doblar en forma de acordeón. Recordad, la altura de estas páginas tiene que ser la misma que la altura de la portada. Le voy a pegar otro acordeón a continuación para que así tenga más cantidad de páginas y vamos a pegarlas todas de esta forma. Para hacer una regla en miniatura, lo único que tenemos que hacer es recortar esta plantilla y ya tendría una regla para su set. A continuación, voy a utilizar esta fotito del Tamagotchi de My Melody para hacer un estuche. Sí, has escuchado bien, un estuche en miniatura con esta forma. Vamos a tener que recortar un círculo y le vamos a pegar este otro trocito por todo alrededor. Recuerda, todas estas plantillas las tendrás en la descripción del vídeo. Después vamos a hacer otra cajita como esta, pero un poquito más grande. De esta forma vamos a poder colocar una dentro de la otra. Y ya encima le pegamos la foto del Tamagotchi. ¿Qué te ha parecido? Queda súper cookie. Y para complementar nuestro set no puede faltar un mini lápiz o bolígrafo, así que en este caso voy a utilizar una perlita que tengo por casa, le voy a tapar el agujerito que tiene utilizando un palillo que después vamos a lijar y la vamos a pintar en color blanco. Pintamos la carita de My Melody y le voy a hacer las orejitas y el lacito con papel. Después, utilizando este mismo material, es decir, papel en color blanco, vamos a hacer la parte de abajo del bolígrafo, que en este caso será un cucurucho de helado. Voy a plastificar esto con un poquito de cinta adhesiva transparente y vamos a dejar un poquito de cinta por uno de los laterales para poder cerrar el cono de esta forma. Una vez que lo tengamos, le voy a poner un poquito de relleno, le vamos a clavar una mina de lápiz y ya justo encima le pegamos la carita de My Melody. Y listo, ya tendríamos aquí todo el set. ¿Cuál ha sido tu útil escolar favorito? Ahora es tu turno. Me encantaría ver vuestras versiones de estos útiles escolares en miniatura. Ya sabes que me puedes etiquetar en Instagram para así poder ver tus manualidades. Y así hemos creado un conjunto de útiles escolares súper kawaii. Espero que hayas disfrutado tanto como yo creando estos pequeños tesoros. ¿Qué otro personaje te gustaría ver en el próximo tutorial? Déjame tu sugerencia en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de mis aventuras creativas. ¡Hasta el próximo vídeo!